Amigos de Corazones Muy Buena Ley, bienvenidos a un podcast más, a un programa más. Este es el capítulo número 3 de esta nueva temporada, de esta nueva sección. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes, de seguir entrevistando gente del mundo de los Rayados, jugadores, deportivos, directivos, todos somos deportivos, ¿verdad? Directivos, entrenadores, exjugadores, entre otros, todo relacionado al Club de Fútbol Monterrey, al club de nuestros amores. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que ha visto todos los capítulos, que ha estado compartiendo estas entrevistas. Vendrán muchas entrevistas en esta nueva temporada, así que estén pendientes, no se lo pierdan. Y recuerden, hay que ser gente de Corazones de Muy Buena Ley para llevar estos colores de nuestra institución a representar muy bien como ciudad, como equipo, como país, como lo que sea. Hoy estoy muy contento, muy afortunado de tener una entrevista más. La vamos a hacer con una persona que conozco desde hace mucho. Tal vez él no me conoce a mí, pero he seguido bien su trayectoria. Es un ex directivo de los Rayados del Monterrey. Les voy a leer un poquito de su semblanza antes de presentarlo para que vean quién es. Bueno, fue vicepresidente ejecutivo de los Rayados. Fue responsable de la ejecución del estadio BBVA. Fue director general extradeportivo. O sea, todo lo que no es lo deportivo, supongo, del 2012 a enero del 2020. Antes de eso, una larga trayectoria profesional, analista financiero, estuvo en compañías como Gillette Company, en Coca-Cola, en FEMSA, en Cervecería Cuauhtémoc. Quiero presentarles a todos ustedes este nuevo entrevistado en Corazones de Muy Buena Ley, Tonatiuh Mejía. Muchas gracias por estar con nosotros, Tona. Muchas gracias, Nacho. Un saludo a todos y muy contento de poder compartir con ustedes un rato, y la verdad es que me vuelvo a llenar de emoción de estar cerca de mis Rayados. Es todo, hermano. Sé que estás lejos, estás en Canadá. ¿Dónde estás? Cuéntame. Sí, afortunadamente lejos, pero al mismo tiempo afortunadamente cerca, porque pues la tecnología nos deja estar cerquita de Monterrey, cerquita de México. Vivo en Canadá, vivo en la ciudad de Toronto desde inicios del año 2020. Aunque mi familia se había venido para acá desde el 2015. Entonces, bueno, acá andamos. Te tocó toda la pandemia allá en Canadá. Sí, encerraditos, como todo el mundo. Pues bienvenido, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es hablar de nuestros Rayados, Tona. Tengo muchas cosas que preguntarte, tengo muchas dudas de toda la parte que a ti te tocó vivir, trabajar, empujar, de grandes épocas de los Rayados. Y algo por lo que tenemos que empezar, por lo que tenemos que abordar con calma, con detalle, es el estadio. O sea, ¿qué has pensado en estos 6 años recordar aquel día? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te tocó dirigir ese proyecto? ¿Quién te invita? ¿Cuándo supiste? ¿Qué nos puedes contar, Tona? Sí, justamente ya se cumplieron los 6 años, Nacho, el 2 de agosto pasado, del 2021. La inauguración fue... ¿Es correcto? Claro, sí. Y bueno, ¿cómo llego al proyecto? ¿Cómo inicia el proyecto? Es realmente increíble y difícil de entender cómo se puede llevar tantos años una cosa así. La primera vez que pasó por el escritorio del grupo que nos auspiciaba, que auspicia a los Rayados, el proyecto del estadio fue en octubre del año 2000. El año 2000, claro. En aquel tiempo, en una reunión de primer nivel que se celebra, el licenciado Alfredo Martínez Urdal, que en paz descanse, con el ingeniero Fernández, empiezan por algunas situaciones, pasa por su mente que para el área metropolitana de Monterrey era necesario un nuevo estadio, que la demanda del fútbol era mucho mayor a lo que se podía ofrecer en ese momento, y que a diferencia de deportes como la Serie Kart, que en aquel tiempo la auspiciaba también la cervecería, el fútbol pues sí era algo que llegaba a todos los niveles socioeconómicos, y que era algo que se tenía que hacer. Y ahí empieza la idea, se empieza a explorar la posibilidad de hacer un proyecto. Sin embargo, no es sino hasta el año 2005 cuando, por un empuje importantísimo el señor José González Ornelas, se arma un equipo serio de análisis, primordialmente en aquellos años de análisis financiero, de factibilidad, y no es sino hasta el 2007 cuando ya de tiempo completo establecemos una razón social
que le da forma y vida a este proyecto ya de tiempo completo, como te decía. Se elaboró o se instauró una empresita pequeña para coordinar este proyecto que se llama Desarrollo Deportivo y Comercial, que a la postre se fusionó con Rayados. Y del 2007, de 2005 al 2007 se hizo la planeación y la factibilidad financiera. Luego del 2007 en adelante empiezan pues todos los procesos de diseño, de análisis de sitio, de todo lo que ya es el proyecto en sí, darle vida, ¿sí? Y las gestiones ante las autoridades. Luego viene en el 2010 que se libera finalmente el decreto de concesión y en el 2011 iniciamos la obra, que se llevó casi 4 años para que el 2 de agosto del 2015 inauguráramos finalmente las operaciones. Entonces, es un proceso largo. Digamos que la idea nace, para sumarizar, en el año 2000, a finales del año 2000, se consolida en el 2007 y nace en el 2015. Qué interesante todo el proceso, porque para nosotros, los aficionados, nos enteramos ya cuando empezó la prensa a decir, ya se empezó la construcción. Pero eso fue en el 2008. Eso fue en el 2008. En septiembre del 2008 se hace el anuncio con la maqueta en Palacio de Gobierno, con los jugadores, directivos y líderes de opinión del Estado, medios, autoridades deportivas, etcétera, y ahí se da a la luz, aunque llevaba ya un año previo de planeación formal, ¿no? Sí, y mucha gente pues no sabe, no se entera todo lo que hay detrás. ¿Qué sucede, por ejemplo, desde el 2000 al 2005, que se plantea en el 2000 al 2005, que se empieza ahora sí como a formalizar? ¿Por qué no avanza en esos 5 años? ¿Qué es lo que sucede que de una u otra forma una idea pudiera haberse quedado ahí, ¿no? Como simplemente un proyecto y que nunca avanzara. ¿Qué pasó en esa primera etapa? Mira, son muchas cosas. Primeramente, se tenía que conseguir la factibilidad, que realmente fuera una inversión que por sí misma se pagara, que no comprometiera los recursos de las organizaciones detrás de esto, porque bueno, no se dedican a esto, que se lograra compenetrar un proyecto que generara valor social, que a la postre terminó siendo el Parque Ecológico La Pastora, y que hubiera esa intención y esa solidez. Ahora, recordemos que en esos años vienen crisis económicas, vienen caídas de la bolsa, vienen una serie de factores que no tienen que ver, en teoría, directamente con la industria del entretenimiento y del fútbol, pero que al final impactan en cualquier inversión de este tamaño. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que hacen que esto sea muy, muy complejo, ¿no? Entonces, pasan todas estas cosas, más allá de las prioridades de las organizaciones para poder auspiciar un proyecto así. Y finalmente, bueno, en el 2007 es cuando se toma la decisión de vamos sí o sí y tenemos que hacer que suceda porque ya tenemos los elementos para que esto sea, para que solo, digamos, se vaya, con las propias operaciones se vaya pagando, y al mismo tiempo logramos seleccionar en esos años anteriores pues a las mejores firmas que podían trabajar en un proyecto de esta magnitud, y apoyándonos en expertos realmente de orden mundial, pues podríamos generar un proyecto que diera ese valor social que al final es lo que se estaba buscando. Claro, ya tenían todas las palomitas, todo el checklist listo para ahora sí arrancar. Oye, Dona, yo siempre he tenido la duda, ¿qué otros lugares tuvieron como vistos o existían posibilidades para construir un estadio de este tamaño? Mira, al mismo tiempo que íbamos analizando la parte financiera, teníamos que encontrar el mejor lugar, y pasaron por la mente en aquel tiempo lo que ahora es esta colonia que se llama Céntrica. En aquel momento eran los patios de Azarco, una minera. Se vieron como posibilidad, se fueron a visitar, se vio como posibilidad en una sección en la carretera nacional, pero bueno, traía mucha complejidad vial. Se vio, en aquel tiempo todavía no existía el Parque Fundidora, y ahí también se analizó, pero al final todas las variables y todos los expertos nos decían que el mejor lugar era el parque, lo que ahora es el Parque Ecológico La Pastora, y esa zona en desuso, que fue el área concesionada. Recordemos que esa zona que está contigua al zoológico y al parque central del Parque Ecológico La Pastora, estaba en desuso, estaba en abandono,
era un lugar donde se concentraban algunas personas pues escondidos a hacer algún tipo de actividades no lícitas y estaba en el abandono. Entonces se hizo un inventario de los árboles que había ahí, se repusieron y se tenía que encontrar un proyecto que ayudara a la vialidad, que ayudara a que dejara de inundarse esa zona de Pablo Olivas, que era un caos, y que además le diera una proyección importante al municipio de Guadalupe y al área metropolitana de Monterrey. ¿Por qué? Porque recordemos que esa zona en el pasado era vista como un dormitorio para la gente que iba a trabajar a Monterrey o a San Pedro. Y poner un desarrollo de esta índole en ese lugar genera el avance y la derrama económica que ahora vemos, ¿no? Que ya empezamos a disfrutar con plazas comerciales, no solamente con el estadio, sino con toda la plusvalía que este genera. Claro. Y Tonatiuh Mejía, ¿cómo se integra el proyecto? ¿Quién te invita? Exactamente antes, ¿dónde estabas y cómo cambias y con qué responsabilidades? Sí, mira, yo participaba, colaboraba en la cervecería en ese momento. Había un área que se llamaba Activos Deportivos y lo que hicimos en esa área era, la cervecería tenía participación accionaria en diferentes equipos y propiedades de índole deportiva en el país y las prioridades y la planeación estratégica de ese momento de la compañía nos llevaba a que había que depurar y que nos teníamos que quedar con lo que realmente generara valor social. Entonces estábamos en ese proceso de desincorporaciones y de intercambios con patrocinios. Yo llevaba también la parte de patrocinios en aquellos tiempos de la cervecería y como Activos Deportivos se resuelve que Rayados, siendo pues un emblema de Monterrey y siendo al mismo tiempo la cervecería una de las empresas emblemas del país y de Nuevo León, pues hacía sincronía. Y entonces ese activo se iba a conservar. Recordemos que aquel tiempo el club, aunque era administrado por la empresa, estaba intervenido por Hacienda. Había que recuperarlo, había que rescatarlo financieramente hablando, cosa que sucedió, y había que conservarlo para generar ese valor social y darle a la sociedad de Nuevo León parte de todo el valor y parte de toda esa retribución social de lo que había generado para la compañía, pues el origen mismo, ¿no? El origen de Carta Blanca. Entonces se decide llegar ahí y me invita primeramente don Alfredo y el ingeniero Fernández. En aquel tiempo estaba liderando esto también Sergio Sainz, Gilberto Lozano y posteriormente el señor José González Ornelas, que sin duda pues ha sido pieza fundamental de todo este avance de Rayados en esta etapa pues del 2002 para acá, ¿no? Cuéntame un poco sobre el diseño del estadio. Se habla mucho que es un estadio como diseñado como los de Europa y que tiene todas los detalles y toda la estructura, no sé cómo se diga, sí. Pero de primer nivel. Pero ¿cómo le hacemos aquí para tener un estadio con ese diseño que realmente se logró y que tiene pues, bastantes halagos, ¿no? Todas las personas que yo llevo de aquí reconocimientos internacionales no lo pueden creer, Tonatiuh, o sea, no pueden creer la belleza, la magnitud, la vista que tiene. Entonces, supongo que el trabajo del diseño fue un proceso largo, que tuvieron que tener mucho cuidado para elegir y la verdad es que muchos de nosotros no sabemos quién diseñó el estadio, cuál es la firma, qué tipo de estadio es, etcétera. Sí, muy bien. Bueno, efectivamente, lo describes como si hubieras estado en la parte del equipo, ¿no? Fue un trabajo arduo. Posiblemente una de las decisiones más importantes fue la selección del diseñador o de la firma de diseño. Nos fuimos con la firma líder en el mundo. En aquel tiempo llevaban más de 800 estadios y arenas diseñados en el planeta. Cuando nosotros los contratamos se llamaban HOK Sports y justamente un año después viene el cambio de nombre para ellos y se convierten en Populous. Esta firma hizo Wembley, hizo el estadio en Sydney, hizo el del Benfica, una serie de estadios. El diseñador puntualmente es Christopher Lee. Christopher Lee es un hombre que vive en Inglaterra, aunque es de origen australiano. Y
se instauró una serie, bueno, tienen oficinas también en Estados Unidos, tanto en Kansas City, y en aquel tiempo tenían un despacho en Nueva York. Entonces nos tocó parte del proceso hacerlo con la gente de Nueva York, los especialistas de Nueva York y los especialistas de Kansas City primordialmente. Si tú ves nuestro estadio y lo comparas, tú sabes que los ingenieros y los arquitectos, particularmente los arquitectos, tienen como que su firma, su estilo. Toque. Si tú entras a un hotel, y que espero que no sirva de comercial, pero entras a un Camino Real, te vas a dar cuenta que tiene una arquitectura similar a todos los Caminos Reales. Bueno, este hombre así, con su firma, se ha dedicado a hacer estadios que se parecen y que no son exactamente iguales, pero que tienen ese toque. Entonces, si tú volteas y ves el estadio del Arsenal en Londres o uno de la capital de Irlanda, te vas a dar cuenta que tienen las mismas características. Son estadios asimétricos y que buscan un concepto que ellos llaman isóptica. ¿Qué significa esto? Que tú en cualquier lugar del estadio, estés en el lugar más cercano o más lejano a la cancha, logras ver la totalidad de la cancha con una gran visibilidad y con claridad. No hay columnas, en todos lados ves las 4 esquinas y una serie de cosas, y por eso esa asimetría también. Pero detrás de estos conceptos, digamos, de la firma de Christopher, vienen también algunas búsquedas y esas máximas de diseño que en su momento les llamamos, que era, saquémosle jugo al Cerro de la Silla. Tristemente no le pudimos dar la vuelta al cerro para que se viera la silla como la veíamos en el TEC, pero dado que eso no lo podíamos hacer, teníamos que aprovechar la vista de esa montaña, que es un ícono y es un emblema de nuestra ciudad. Entonces, por eso es que la cabecera sur es más baja, y por eso es que hay esas fotos que se toman desde la cabecera norte y que se ve el estadio, las 2 pantallas y atrás el Cerro de la Silla. Al mismo tiempo, esa asimetría, es decir, que la parte del sur sea más chaparrita que la cabecera norte, ayuda a que circule el aire, no solamente la visibilidad, sino que circule el aire, y también tenía el objeto de sacrificar menos butacas detrás de un potencial escenario. El día que haya conciertos, como fue el caso de Justin Bieber o algunos otros eventos, que seguramente en el futuro vendrán más, estoy seguro, aprovechas que esa cabecera tiene menos butacas, no tiene segundo piso, tienes las 2 pantallas de ese lado para que le hagan apoyo al artista, y la mayor parte de la gente la tienes en las gradas. Entonces, son esos conceptos. Se decide el aluminio, por ejemplo, porque es parte fundamental de la historia industrial de Nuevo León, ¿sí? Y había que ponerle ese emblema, ese ícono. Y ese tipo de cosas son las que van saliendo con una serie de sesiones con los arquitectos. Ustedes le dicen todos esos detalles al diseñador y él ya les entrega un proyecto. Exacto. Oye, Tona, y cuando dices que lo hacen, o sea, ¿cómo es? El diseñador entrega un proyecto ejecutivo y luego ¿quién lo ejecuta? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Licitar? Hay 2 formas. Usualmente en esta industria de la construcción de estadios hay 2 formas. Tú contratas a alguien y dices, llave en mano, me cuesta tanto, ahí te va el cheque y nos vemos el día de la inauguración. Casi podría ser exagerando, ¿verdad? O la otra, que fue la que nosotros tomamos, es vamos a partir los contratos, vamos a partir las disciplinas y vamos a contratar nosotros a cada especialista, claro, con las sugerencias de los expertos. Y había aquí otra premisa que afortunadamente se logró cumplir cabalmente. Nosotros decidimos eso por 2 razones. Primero, una forma más económica de hacerlo y de optimizar los recursos, y eso era una variable importante. Pero otra variable importante era que nosotros creíamos, y al final, como te digo, creo que estoy seguro que se consiguió, preferenciábamos o queríamos preferenciar la derrama económica para proveedores, en primera instancia, de Nuevo León, en segundo lugar de México, y después abiertos a cualquier proveedor del mundo. En aquellas disciplinas o especialidades donde no había forma de competir, te voy a poner un ejemplo. ¿Quién le va a ganar a Philips a hacer focos? Pues nadie, ¿verdad? Había que comprar los mejores focos con Philips. Y ahí nos fuimos. Pero a la hora del acero, pues contratamos a un proveedor local, ¿sí? Y a la hora de la gerencia de la obra, contratamos a una firma
PMP estupenda que llevó paso por paso cada una de la ruta crítica del proyecto. Y había disciplinas, la tecnología, el audio, la iluminación, cosas que nos teníamos que ir con los líderes mundiales. Pero entonces esa era la premisa, generar una derrama económica y un empleo dentro del Estado y dentro del país. Claro. ¿Y cómo llevaste tú ese sentido de responsabilidad de pues, tú eras el responsable, Tona? Si algo pasaba mal, Tona. Si algo sucedía, Tona. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaste con esa, a fin de cuentas, supongo que también presión? Seguramente había muchas voces criticando que por qué el estadio así, que por qué este proveedor, que por qué tanto tiempo, etcétera. ¿Cómo llevaste esa responsabilidad? Y cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué momentos duros tuviste? Fue estresante, al mismo tiempo fue divertido, fue halagador y nos hizo tener un poquito la piel más dura. ¿Por qué? El fútbol, tú lo sabes mejor que nadie, el fútbol en Nuevo León es una cosa impresionante. Había una marca de refrescos que decía que se soñaba, se vivía, se dormía fútbol. Bueno, así es Nuevo León. Tú llegas al club de golf más elegante del país que puede estar en Nuevo León y hablan de qué pasó con el fútbol regiomontano el sábado. Del sábado o del domingo al miércoles. Y después del miércoles en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Y sucede exactamente lo mismo con el humilde peón de obra en cualquier obra en Nuevo León, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los estratos. Entonces tiene una exposición, una notoriedad, los temas de fútbol impresionantes. Posiblemente se compara solamente con el Gran Buenos Aires, el área del Gran Buenos Aires, nada más que la diferencia es que en Buenos Aires, aunque haya dos equipos predominantes, hay 14 en los que se puede dividir la discusión y acá son dos. Bueno, eso hacía que los actores políticos, los actores sociales, los medios de deportes, de espectáculos noticiosos, todos afortunadamente se engancharan con el proyecto. Y entonces sí nos pegaban mucho y sí algunos buscando cierto protagonismo y el momento. Recuerda que con todos estos años había momentos de elecciones y era la forma de salir en la nota, o gente que posiblemente no era conocido pegándole al estadio o apoyando al estadio, tenía cierto protagonismo que lo ponía en la palestra. Entonces, eso juega a favor y en contra. Y hay que saber filtrar y tomar cuándo hay que atender algún reclamo y cuándo no. Había una sección que hicieron mucho ruido, que eran activistas ecológicos. Gran parte de ellos eran auténticamente muchachos y gente preocupada porque fuésemos a destrozar algo estando cercano al río. Otra parte de ese grupo, también muy importante, era gente que quería protagonismo. Y al final, la única forma de atenderlo y resolverlo con tiempo y con calma y con mucha paciencia era mostrando los proyectos y mostrando los hechos. Hoy te puedo decir, a la vuelta de unos años, que es el único estadio que en Latinoamérica está en torno a un bosque, que tiene más de 3,000 árboles dentro del predio, que tiene un estacionamiento sobre áreas verdes porque se usa 26, 27 veces al año y los carros se puso una tecnología que no dañan al estacionarse por unas horas ahí y tenemos áreas verdes, está en uso, tiene un parque y todos esos argumentos que en aquel tiempo estaban en un diseño, en una maqueta, en un dibujo, en un video virtual, que los mostramos a los que auténticamente estaban preocupados, dijeron, pues sí, y esta gente va a cumplir. Y afortunadamente, con paciencia, como te digo, se logra sortear esos obstáculos y bueno, ahí están ahora los resultados. Sí, y cumplieron todo eso que se prometía. Pero seguramente hubo algún momento difícil, seguramente hubo un momento complicado en una obra tan importante, tan imponente, tan retadora. ¿Te acuerdas de alguno así que dijiste, híjole, este fue el momento más duro, más difícil, el reto, ¿no? Más importante, donde no sé, tal vez estuvo a punto la obra de detenerse para siempre, donde tal vez algún parteaguas entre que por una decisión hoy tenemos uno de los estadios más bonitos del mundo que pudo haber no sucedido? ¿Hay algún momento así? Sí, hay muchos. Me cuesta mucho trabajo decirte cuál es el más duro o el más difícil, pero uno muy claro que tengo es cuando llega el huracán Alex.
año 2010. Todavía no iniciamos la obra. Ya teníamos, si no me equivoco, ya estaba la concesión, o estábamos a punto de obtenerla. Ya todas las gestiones hechas, todos los papeles entregados, y se viene el huracán. Nosotros, obviamente previo al huracán, habíamos corrido todos los estudios habidos y por haber, en términos de el respeto al entorno, cómo iba a correr el agua, si se venía otro. En aquel tiempo la información que teníamos era el del Gilberto, qué podía pasar, toda el agua que caería del Cerro de la Silla y de las colonias, y con el conocimiento de que Pablo Olivas en particular se inundaba de una manera grotesca, ¿sí? Entonces, corrimos todos los estudios y se hicieron las ingenierías para atender a esas necesidades. Sin embargo, pues una cosa es que los ingenieros hayan puesto toda la ciencia y todo el talento y todo su conocimiento, y otra cosa es el huracán. Sí. Y otra vez ver caer el agua. Entonces, cuando se da esos días de que tenemos que guardarnos todos en nuestras casas, nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Si el agua no corre por donde dicen los científicos que va a correr, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, con todo el huracán, un equipo de gente, la gente de SIDEA, una agencia de apoyo ambiental, e incluso algún notario público por ahí, fueron a dar fe de por dónde estaban los desagües, dónde estaban las cosas, y fue el momento clave. Pudimos comprobar y documentar que efectivamente, así de 100, los ingenieros que habíamos contratado para ello le atinaron, bueno, no le atinaron, supieron y predijeron cómo iban a hacer esas cosas, y pudimos confirmar qué es lo que se necesitaba para que el estadio fuera respetuoso y le ayudara a la comunidad. Entonces, se hicieron algunos ajustes y se reforzó, por ejemplo, una tubería como lo que te decía, en Pablo Olivas, y ahora pues se puede inundar muchas otras áreas, pero esa en particular ya no se inunda. Y se respeta, o sea, muchas áreas, me refiero al área metropolitana, pero en esa zona nos fue muy bien, y el proyecto se construye en base a la parte de ingenierías que se habían hecho y al conocimiento ya de la práctica de la caída de un huracán. Y afortunadamente después de esto nos han llegado pues muchas lluvias importantes, y el estadio se ha comportado como se espera, ¿no? Entonces, ese fue un momento clave. Otro reto importante, posiblemente, aunque no es como para que se fuera a hacer o no se fuera a hacer, pero lo que batallamos con el puente bailarín, ya una vez iniciadas las operaciones, ese fue otro reto bien importante, y pues que ya era, como te decía, había mucha exposición, había mucha cobertura de medios, se sabía por dónde podía venir la solución, pero era una implementación difícil, y al mismo tiempo seguir operando y administrando las voces de ataque al proyecto, y al final, bueno, el puente funciona perfectamente bien. La verdad es que el estadio cumple con muchísimas cosas. Llega el momento, Tona, de la inauguración, ¿no? Por fin. No me imagino para ti y todo tu equipo, ¿no? Tantos años de trabajo, de esfuerzo, ver cristalizado un sueño, una talacha, una disciplina durísima. ¿Qué viene a tu cabeza ahorita, recordar que se acaban de cumplir estos 6 años? ¿Qué viene a tu cabeza de ese día, de la inauguración, de los primeros momentos? ¿Qué es lo que más te recuerdas? Mira, hay una parte que puede ser hasta anecdótica. Yo creo que si esta pregunta, tal vez es lo que yo quiero pensar, ¿verdad? Pero la misión que asistió ese día, un porcentaje de las pulseras electrónicas y la animación que se hizo con ellas. Obviamente nos gustaron los juegos pirotécnicos, el mapping, etcétera, pero las pulseras era algo que no se había visto en nuestro país, y nosotros ya teníamos armado prácticamente la ceremonia de inauguración y todo, cuando el equipo que estaba detrás de esto, Emilio, Aida, etcétera, se acercan y dicen, oye, existe esto en Europa, lo deberíamos hacer, y nosotros con el presupuesto acá. Ya no teníamos cómo hacerlo. Y comprar, activar y hacer todo el espectáculo de las pulseras significaba
tiempo, dinero y esfuerzo, mucho dinero para lo que ya nosotros traíamos. Ya nos lo habíamos gastado, bueno, ya lo habíamos comprometido para las demás cosas y dijimos, ahí tomamos una decisión. Dijimos, a ver, esto lo tenemos, si lo hacemos vamos a dar con un mazo y nos tiene que salir. Y hicimos una reunioncita y dijimos, vamos a traer sí o sí esos recursos adicionales. Vamos a salir a comprarlos con mucha anticipación, vamos a hacerlo y de este presupuesto que ya tenemos gastado y que es el máximo que tenemos que ir por esto más, porque si no, no sé cómo lo vamos a explicar. Y nos aventamos con cierto nivel de irresponsabilidad y de valentía. Ahora sí que valga la redundancia, nos envalentonamos y salimos y lo hicimos. Y luego fuimos a recoger los patrocinios y afortunadamente se logró la cuota para poder comprar la idea. Claro. Sí, y cuando termina la ceremonia de inauguración, una de las retroalimentaciones más importantes que recibimos de los actores más importantes de esto fue, le atinaron a las pulseras, fue un exitazo, etc. Esas son de las cosas que dices, ay, a veces hay que salirte un poquito de la caja y hacerlo, ¿no? Y dar el extra. Dar el extra. Esa milla adicional, ¿no? Sí, porque a veces, a veces si no das el extra, sí, cumples todo y claro, cumples a la expectativa de todo, pero no hay ese extra, no hay esa diferenciación y ustedes creo que lo lograron. Yo me acuerdo mucho, Tona, a mí me tocó cantar en la inauguración del estadio y obviamente a mí me llamó mucho la atención el ver a tantos exjugadores, ¿no? A exentrenadores, ver a todos juntos, un entorno de armonía rayada, ¿no? Como de impresionante. Convención rayada y nosotros varios ahí artistas cantando, pero cuando sucedió todo eso, el mapping impresionante, y cuando sucede lo de las de esas estuvo, la verdad es increíble. Que de piel chinita, cosas que no se olvidan. Y esos momentos, por ejemplo, tú mismo dijiste esa convención rayada, habíamos tenido una especie de convención con los jugadores y exjugadores en el hotel, habíamos comido, nos habíamos divertido, nos habíamos conocido en algunos casos con generaciones anteriores. Bueno, fue una maravilla, pero ver esa convivencia en el estadio y momentos que marcan la vida de cualquier rayado que estuvo ahí fue cuando cantamos el himno en la inauguración, cuando, como te decía, la ola con las pulseras, cuando pone la bandera el niño en el centro de la cancha. Hay algunas cosas, los aplausos que se llevaron las leyendas de Rayados y anécdotas también que nosotros mismos no habíamos terminado, en algunos casos, los que estábamos operando el evento, no habíamos terminado de conocer todos los rincones y recovecos del estadio y cuando no lo conoces hay laberintos. Y recuerdo muy bien que Silvia Rico, responsable de Mercadotecnia en ese tiempo, tenía a su cargo mover a algunos jugadores. Y entre uno de esos movimientos se perdió Tirso Carpizo y no sabían por dónde darle. Y estaban contra el tiempo y salieron por un túnel que no debería ser y al final lo resolvieron, ¿verdad? Y como eso pasaron otras cosas. La verdad es que estuvo increíble y felicidades, digo, 6 años después te felicito a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias y a ti también, tú estuviste ahí. Otra de las cosas de ese día, por ejemplo, el momento en el cual Montes mete el gol. Eso es lo que te iba a decir. Claro. Se voltea, festeja con su familia, creo que estaba su tío, y le ves la cara al joven recién cortado el cabello, bien pelosito, jovencito, y ahora que es una figura de Rayados y una figura de la selección y todo, pues son momentos que vuelven a tomar fuerza cada día, ¿no? Y fue maravilloso. Nos tocó en este mismo podcast entrevistar al Cachorro y hablamos mucho de ese gol y lo que significaba, porque yo le decía, es que esto es más allá de un gol o del primer gol en el estadio, esto es que el estadio tuvo una chispa del futuro, ¿no? Del club de fútbol, de los Rayados, de la juventud, de los jóvenes, creo que fue fue muy, el destino fue muy bueno con el club que un joven haya sido el que haya metido el primer gol. Un joven, un canterano, ¿no? En su debut, o sea, todas las variables, una chulada. Todas las variables, increíble. Tona, pues la verdad es que muchas gracias por platicar con nosotros. Te quiero agradecer por tu tiempo. Ya para empezar como a cerrar y a cerrar este capítulo,
¿estamos listos en el estadio para un mundial, sí o no? ¿Qué onda? ¿Ya estamos? ¿Se va a pasar? Cuéntanos un poco. Se me hace que a ti te pasaron las respuestas. Ahí te va. Cuando la CONCACAF y los representantes de México, Estados Unidos y Canadá van con FIFA, su lema y la principal premisa que llevan de presentación para candidatear al área es justamente ese que estás diciendo. ¿Estamos listos? Detrás de toda esta presentación y de las múltiples carpetas que se hicieron, va ese concepto. Estados Unidos, primordialmente, porque pues tiene el centro de la gestión, Canadá y México, presentan a los estadios y a las ciudades que están listas si acaso el Mundial fuera mañana. Y eso es lo que se hace. Se hace una evaluación de todas las ciudades candidatas y afortunadamente fue una sesión que se celebró en Houston y afortunadamente nosotros quedamos dentro del top 5. No me acuerdo si en el tercer lugar una cosa similar, pero dentro del 5 sí, de las ciudades que ya necesitaban menos cosas para si el Mundial fuese al otro día. Vamos a decir, si se hubiera cancelado la gestión de Qatar y que no se celebrase el Mundial en Qatar, bueno, CONCACAF ya estaba listo para hacerlo con las ciudades que al final candidateó. Y por eso es que nosotros nos va muy bien en este proceso. Ahí Malpica hace una gestión maravillosa, arma las carpetas, arma todos los requisitos y nosotros teniendo un estadio moderno que cumplía con todas las características FIFA de su momento para albergar incluso una semifinal del fútbol, de un mundial de fútbol, pues estamos prácticamente listos. Hay algunas cosas y algunos puntos que hay que afinar en torno al estadio y en torno a la ciudad que exige FIFA para darle certeza, seguridad y un entorno favorable a los visitantes. Entonces, la respuesta es sí, y por eso se van con el Estadio Azteca, con el de Chivas, que es el que más requiere cambios en México, con el de Chivas en segundo lugar y con nosotros en primer lugar como un estadio prácticamente listo para tener el Mundial, ¿no? Sí, claro, 2 estadios nuevos y el icónico nacional que se tendrá que corregir, pero bueno, entonces vamos por buen camino para tener, imagínate, me parece que sí. Imagínate. No, o sea, estamos listos para eso, pero ya la gestión de los partidos, pues dependerá de muchas otras cosas y me parece que no va por ahí. Tona, pues qué agasajo platicar contigo, de veras, muchas gracias por tu tiempo, por estas anécdotas. Ya para cerrar, pues te invito a que le mandes un mensaje a toda la afición rayada, que estamos con mucha expectativa de qué va a pasar esta temporada, este año, de tener un campeonato acá de nuevo, ¿no? Para la ciudad y por qué no ganar una final en este estadio que tanto queremos, que tanto admiramos y que tanto presumimos. Así que el público es tuyo para que les des un mensaje para cerrar, ¿no?, este programa. Muchas gracias. Pues realmente la conversación, la charla ha sido en torno al estadio. Yo te diría que el mensaje de frente al estadio sería: cuidémoslo, es nuestra casa, debemos estar orgullosos de ella. Se han generado muchas experiencias buenísimas. Hemos tenido grandes momentos y estoy seguro que si logramos mantener ese entorno familiar y ese entorno de festividad, vamos a vivir en esa casa todavía muchísimas alegrías más y invitarlos a que disfruten el parque ecológico, que es un activo importantísimo de la ciudad y del club y bueno, que le saquemos el máximo jugo, que vayamos en familia, que respetemos a los rivales y que lo gocemos, porque los mejores momentos para Rayados están por venir. Es todo, Tona. A ver, dinos un momento tuyo como directivo, el momento que más te haya gustado que haya sucedido en ese estadio. ¿Algún juego, algún gol, Mira, me cuesta trabajo otra vez decirte uno. Si me permites, te digo varios. Venga. Sin duda, un momento importante, 2 momentos importantes en el vestidor. Cuando salimos campeones de Copa en diciembre del 2017, hay un momento de celebración. Veníamos de haber perdido en el 2016 la final, que habíamos hecho una gran campaña, y la del 2017
y de liga, y vamos al momento donde salimos campeones en Copa. Y en el vestidor se vive un momento muy importante, y ya en lo personal me pone una bañada de cerveza Celso y Efraín Juárez, y es un momento, son 10, 15 segundos de mi vida que jamás se me van a olvidar. Ese es un momento importante. Otro momento del vestidor, cuando salimos campeones o campeonas con las Rayadas, ahora en diciembre del 2019. Yo ya había anunciado mi salida, que me venía a Canadá, y también hay un festejo que me llena de emotividad, donde me arropan las jugadoras. Muy, muy bonitos momentos. En términos futbolísticos, el partido, así como me acuerdo del TEC, la final de Conca contra Santos, o el partido aquel contra Cruz Azul en una lluvia impresionante en la final de ida, me acuerdo acá en el BBVA de la semifinal contra el América, en donde ganamos 4-2, mete 2 goles Cardona, 1 Funes y 1 el Pato Sánchez. Ese partido de ida y vuelta, que en el global quedamos 4-3 y pasamos a la final, fue maravilloso ese partido. Y evidentemente el campeonato del 1 de mayo, el campeonato internacional del 1 de mayo de CONCACAF, bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Otro momento importante futbolísticamente hablando, así, cuando nos vamos a la largue, en el de Rayadas, que en el global quedamos 4-4, en ese partido 2-2, un gol de últimos momentos de Noralí Armenta, un remate cabeza a centro de Diana Evangelista, una cosa maravillosa, el estadio lleno, estábamos rompiendo el récord de asistencia a nivel mundial. Wow. Entonces fue una emoción padrísimo, esos segundos que duró. ¿Qué otro? Bueno, hablando de récords mundiales, rompimos en alguna ocasión el récord mundial de asistencia a un entrenamiento de los Rayados. Wow. Si no me equivoco, fue en mayo del 2007 y metimos más de 31,000 personas, también récord mundial, y otro momento bien importante. Y uno de los que más se quedan en mi corazón, yo te diría que es cuando hacemos que el estadio sea un centro de acopio para la ayuda a los damnificados del sismo de septiembre del 2017. En ese momento logramos ser el centro de acopio número 1, donde más se logró, y cuando le damos la salida y el banderazo a los trailers que pone una empresa logística muy, muy renombrada, y para llevarnos a su destino, fue un momento muy emotivo, porque fue el resultado de jugadores, de vecinos, de la comunidad. Y ¿sabes qué pasa? Que hicimos unas rutas en donde muchachos que estaban en nuestra cantera, de cualquier categoría, que eran originarios de alguna zona donde había sido afectado en el sur del país, algunos de los trailers se fueron para allá. Y entonces los mandábamos de aquí y los recibía la familia del muchacho. Fue muy emotivo todo ese proceso del acopio y de la ayuda solidaria, de responsabilidad social. Y bueno, aquí le podría seguir, pero creo que ya se nos fue el tiempo. Y bueno, hay muchos momentos. Y como esos son los que seguramente seguiremos construyendo juntos con la afición. Es maravilloso. Y los que vendrán, así es, todos los momentos que vendrán. Pues Tona, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por esta entrevista que muchos rayados te van a ver. Algunos te saludarán, tus redes sociales por aquí igual y las ponemos para que te siga toda la gente, te escriban. Y pues bueno, gracias, agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho por todo este tiempo aportando en este club que amamos todos. Y pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima, queridos espectadores, queridos amigos de Corazones de Muy Buena Ley, compartan este programa. Estoy seguro que hay muchos aficionados rayados que les va a interesar muchísimo esta historia del estadio, todas esas experiencias y anécdotas que Tona aquí, que él las tocó vivir ahí como directivo, seguramente le interesarán a muchos de ustedes, así que compartan este programa, no se pierdan los siguientes capítulos de Corazones de Muy Buena Ley. Y Tona, una vez más, gracias por tu tiempo y esperemos vernos muy seguido. Muchas gracias, un abrazo a todos, saludos a la afición.